Nombrado académico de la lengua, José María Marroquí renunciaría al poco tiempo a su asiento número 6 en virtud de que decía que no tenía los suficientes méritos para ocupar ese lugar. Sin embargo, de acuerdo con sus biógrafos, uno de ellos, el cronista Luis González Obregón, era un hombre soberbio. Alguna vez el que fuera uno de los grandes investigadores de la bibliografía del siglo XVI, Joaquín García y Casbalceta, le puso el mote de severo pesado, en virtud de que de pronto, bueno, en virtud de alguna situación baladí o en una situación histórica, una situación literaria, él se volvía contradictorio, se volvía, bueno, aguerrido para la polémica, a tal punto pues que a pesar de que sabía que no tenía la razón, él insistía en su punto una y otra vez. Este calificativo de severo pesado, en alguna forma, bueno, pues era lo que opinaban de él el resto de los intelectuales. Algunos decían que se metía en disertaciones inútiles que no necesariamente tenían mayor trascendencia. Como quiera, estamos hablando de un personaje que tuvo como uno de sus amigos más cercanos, Francisco Sosa, el hombre que pondría del escenario de Paseo de la Reforma, vamos, como custodio del Paseo de la Reforma, personajes de la historia de las diversas entidades federativas. Bueno, Francisco Sosa le aconsejaba a Marroquí que pues ya tenía mucho tiempo y debería de publicar la historia de México, pero él siempre decía, vamos a esperar que haya más datos, vamos a esperar a ser más acuciosos. Justamente con esa credencial llegaba a las casas y decía, yo soy un cronista voluntario pero acucioso, en consecuencia necesito que me dé usted los datos. Fundador de la primera escuela correccional que hubo en la Ciudad de México, ubicada exactamente en el llamado Tecpan de Santiago, donde se concentraban los poderes de lo que era la zona indígena de Tlatelolco. Bueno, el doctor José María Marroquí tendría un espacio en ese lugar para que realizara sus tareas de inspector sanitario, un poquito con los alumnos o las personas que estaban ahí y un poquito también con la zona indígena del lugar. Pero en este marco él recorre la ciudad incansable al punto de que en su libro, bueno, pues hay una serie de cuestiones, a veces de carácter anecdótico, a veces de carácter sorprendente por el dato que era desconocido hasta entonces, a veces simplemente estamos hablando de una verdadera, una monografía, por ejemplo, de la Catedral Metropolitana, por ejemplo, de la iglesia de San Hipólito, por ejemplo, de la iglesia de San Fernando, pero a veces simplemente son detalles de una calle, detalles de una casa, se mete en una inquisición que le permite saber quiénes habían sido los que compraron el predio, quiénes la habitaron en principio, quiénes la habitaron posteriormente, y si hubo alguna cuestión de sucesión, él se iba al archivo municipal y ahí hurgaba hasta encontrar el caso y entonces lo diseccionaba a través de sus páginas, repito, 3 volúmenes, cada uno de este tamaño. Tiempo después le dan una callecita de la Ciudad de México que va de artículo 123 Avenida Juárez, pero esta calle por la destrucción que hay en el terremoto de 1985 se acaba por completo, le quitan 2 tramos o le quitan un tramo, más bien un tramo largo, y queda de manera que la calle de Marroquí de hoy es una calle pequeñita en el centro de la ciudad, al lado de una plaza donde era el barrio de Coajomulco, y queda una calle pues, en la que no hay ni siquiera una triste placa que recuerde que el hombre al que la Ciudad de México le debe su memoria vivió y murió en ese lugar. Coajomulco, ¿no? Pues es un gusto tenerte en Leyenda Urbana. Gracias por estar con nosotros y sobre todo hablar de este personaje que para mí es entrañable y yo sé que tú también lo quieres muchísimo y no había nadie mejor a quien invitar. No, pues te agradezco muchísimo. Mil gracias. Gracias. Seguimos.
a sabiendas de que el gobierno de la Ciudad de México le otorgaría la mitad de la edición de los 3 tomos de la Ciudad de México. Poco antes de morir, el doctor José María Marroquí había decidido que estos textos, estos libros ya impresos, se le entregaran a las familias más pobres. Al mismo tiempo, había dejado una disposición en la que determinaba que su cuerpo reposara en la zona más popular, más pobre del Panteón de Dolores, y que no hubiera ninguna inscripción alusiva a su vida. Así era el doctor José María Marroquí, un hombre incansable en la Ciudad de México, pero también un hombre modesto, aunque nadie se atrevía a pelear con él en el terreno de las ideas. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en ADN 40, 19:30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.